Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en las aguas turbulentas de una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. Uf, aguas turbulentas, sin duda. Ya te digo, es una obra autobiográfica, un viaje poético pero fragmentado. Surge después de su tormentosa relación con Paul Verlaine. Hostia. Y lo que la hace aún más intrigante es que Rimbaud, un prodigio de la literatura, la abandona después de escribirla. Increíble. Totalmente. Bueno, ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre cuando una mente brillante se enfrenta a sus propios demonios? pues sí, muchas veces. Eso es precisamente lo que vamos a explorar hoy. Me parece fascinante. La obra, publicada en 1873, nos abre una ventana a la psique de Rimbaud. Totalmente. Pero claro, no podemos sumergirnos en este infierno personal sin entender el contexto. Claro. Estamos en la Francia de finales del siglo XIX, un periodo de cambio social, de efervescencia artística, Sí. pero también de normas muy rígidas. Ya. Y Rimbaud, tanto con su vida como con su arte, desafiaba todas esas normas. Un rebelde con causa, sin duda. Imagínate autopublicar una obra tan personal y desgarradora en una época en la que la poesía se regía por cánones estrictos. Ya. No me extraña que no recibiera un aplauso inmediato. Claro, es que no era una obra para el público general, es un grito de dolor, una confesión íntima que con el tiempo se ha convertido en una pieza clave de la literatura moderna. Hablando de gritos de dolor, el título, Una temporada en el infierno, ya nos prepara para la intensidad emocional que vamos a encontrar. Totalmente. Pero, ¿qué significa realmente infierno para Rimbaud? Buena pregunta. No es solo un lugar físico de castigo, sino un estado mental, un espacio simbólico de tormento interior, una prueba de fuego de la que espera emerger purificado. Es interesante esa idea del infierno como un crisol, un lugar donde la transformación se produce a través del sufrimiento. Sí, Podemos decir que Rimbaud busca una especie de redención a través de este viaje. absolutamente. La obra está impregnada de esa lucha por liberarse de la culpa, por encontrar un nuevo sentido a la existencia a través del dolor. Rimbaud no busca respuestas fáciles, nos enfrenta a la crudeza de su experiencia sin filtros. Y no solo se enfrenta a sus propios demonios internos, ¿verdad? Mm. Rimbaud también se revela contra todo lo establecido. La sociedad burguesa, la religión, la moral, incluso las normas artísticas. Exacto. Y es ahí donde Rimbaud se convierte en un precursor de ideas que luego explorarían Nietzsche o Sartre. Sí. Podemos rastrear las raíces del nihilismo y del existencialismo en su obra, esa llamada a la libertad radical en un mundo que percibía como opresor. Lo que me asombra es cómo un joven poeta de finales del siglo XIX puede resonar con las inquietudes del siglo XXI. La alienación, la búsqueda de identidad, la rebeldía. Es verdad. ¿No te parece que son temas que siguen vigentes? Sin duda. Y hay un concepto en Rimbaud que me parece particularmente relevante para comprender la experiencia moderna. La idea de yo es otro. Ah, sí. Esa idea de la fragmentación del yo, ¿verdad? Exacto. Como si nuestra identidad no fuera una unidad sólida, sino un conjunto de voces, de máscaras, de contradicciones. Exacto. Y podemos conectarlo con cómo experimentamos la identidad en la era digital, ¿no? Con la multiplicidad de yoes que proyectamos en las redes sociales, la presión por construir una imagen idealizada, la dificultad de definirnos en un mundo saturado de información. Es como si Rimbaud hubiera anticipado esa sensación de fragmentación que nos acompaña en el mundo contemporáneo. Pero volviendo a la obra, ¿cómo se traduce esa fragmentación del yo en la forma en que está escrita Una temporada en el infierno? De muchas maneras. Rimbaud rompe con la poesía tradicional, experimenta con la prosa poética, con la yuxtaposición de imágenes, con un lenguaje que busca transmitir la intensidad del pensamiento, la emoción en bruto. En lugar de una narrativa lineal, encontramos una serie de episodios, de visiones, que reflejan el caos interior del protagonista. Y esa fragmentación narrativa intensifica la sensación de desorientación, ¿no? Es como si Rimbaud nos sumergiera en un torbellino de emociones, de ideas, de imágenes que nos obligan a participar activamente en la construcción de significado. Totalmente. Y para aumentar esa sensación de desorientación, utiliza un simbolismo muy potente. Ahí quería llegar. Hablando de símbolos, me intriga la forma en que Rimbaud juega con las imágenes religiosas, demoníacas, casi alucinatorias. ¿Qué crees que buscaba con ese tipo de lenguaje? Hay varias interpretaciones. Por un lado, podemos verlo como una provocación, un desafío a la moral religiosa de la época. Por otro lado, podemos interpretarlo como una búsqueda de una nueva espiritualidad, más allá de los dogmas tradicionales. Rimbaud juega con la iconografía religiosa, pero la subvierte, la reinterpreta a través de su propia experiencia. Es interesante esa dualidad, ¿no? Por un lado, la rebeldía contra lo establecido, la crítica a la religión institucionalizada.
Y por otro lado, la búsqueda de una experiencia espiritual más personal, más conectada con la naturaleza, con lo instintivo. Exacto. Y eso nos lleva a otro tema clave en la obra, la relación de Rimbaud con la naturaleza. Sí, hay una clara fascinación por lo primitivo, por lo salvaje, por una conexión más visceral con el mundo natural. Y ¿Crees que podemos interpretarlo como un rechazo a la modernidad, a la artificialidad de la vida urbana? sin duda hay un elemento de eso. Rimbaud parece buscar refugio en la naturaleza, en lo instintivo, en una especie de retorno a un estado de inocencia anterior a la civilización. Y en esa búsqueda de la inocencia perdida, la figura de Verlaine juega un papel fundamental. No podemos hablar de una temporada en el infierno, sin adentrarnos en la turbulenta relación entre ambos poetas. Por supuesto. Esa relación marcó profundamente a Rimbaud, tanto a nivel personal como artístico. En la obra, el amor se presenta como una fuerza ambivalente, capaz de elevar y destruir al mismo tiempo. Es interesante cómo Rimbaud explora la complejidad del deseo, la pasión, la culpa. No busca respuestas fáciles, nos presenta el amor en toda su crudeza, con sus luces y sus sombras. Exacto. Y esa exploración del amor también nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del deseo, la búsqueda de la felicidad, la dificultad de encontrar la plenitud en las relaciones humanas. Es un tema universal que sigue resonando con fuerza en el siglo XXI. Y creo que Rimbaud, con su visión descarnada, nos ofrece algunas claves para comprender las complejidades del amor en la era moderna. Totalmente de acuerdo. Y creo que este es un buen punto para hacer una pausa y dejar que nuestros oyentes reflexionen sobre todo lo que hemos explorado hasta ahora. Hemos recorrido un largo camino desde el contexto histórico hasta la exploración del amor y la naturaleza en la obra. Sí, hemos visto cómo Rimbaud se rebela contra las normas establecidas, cómo explora la fragmentación del yo, cómo busca una nueva espiritualidad en la naturaleza y cómo nos presenta una visión compleja y desafiante del amor. En la próxima parte profundizaremos en otros aspectos de la obra, como la psicología del dolor, la influencia de la filosofía oriental y el legado que Rimbaud nos ha dejado. Retomamos nuestra inmersión en una temporada en el infierno. Antes de la pausa hablábamos de la fascinación de Rimbaud por la naturaleza, ¿verdad? Por lo primitivo. Pero hay otro aspecto que me parece crucial para comprender su búsqueda de una nueva espiritualidad. Te refieres a la influencia de la filosofía oriental. Encontramos en algunos versos cierta resonancia con ideas budistas o taoístas. Exacto. Si bien no hay evidencia clara de que Rimbaud estudiara a fondo estas filosofías, sí encontramos ecos de ellas en su obra. Por ejemplo, la idea de la impermanencia, del desapego, del ciclo constante de vida y muerte. Es interesante cómo Rimbaud, un joven poeta francés del siglo XIX, conecta con ideas que provienen de una tradición tan diferente a la suya. Es que Rimbaud no se limita a las fronteras geográficas o culturales. Su búsqueda de una nueva espiritualidad es una búsqueda universal, una exploración de los límites de la conciencia humana. Y esa exploración, esa búsqueda incesante, se refleja también en su forma de escribir. Rimbaud no se conforma con la poesía tradicional. Experimenta con el lenguaje, lo lleva al límite, busca nuevas formas de expresar lo inefable. Totalmente. Rimbaud no solo escribe poesía, sino que reflexiona sobre la propia naturaleza del lenguaje, sobre su capacidad para crear y destruir, para iluminar y oscurecer. Y ahí me parece que hay una conexión interesante con la idea de yo es otro, ¿no? Si el lenguaje nos construye, si nos define, si nos limita, entonces también puede ser un instrumento para deconstruirnos, para liberarnos de esas definiciones preestablecidas. Exacto. El lenguaje puede ser una prisión, pero también puede ser una herramienta de liberación. Y Rimbaud utiliza el lenguaje de una forma muy consciente, muy deliberada para romper con las convenciones, para explorar nuevas formas de percibir y expresar la realidad. Y para eso recurre a un simbolismo muy potente, a imágenes que nos transportan a un mundo onírico, surrealista, a veces incluso perturbador. Hablábamos antes de las imágenes religiosas demoníacas, pero hay muchas otras que me gustaría explorar. Claro, por ejemplo, la imagen del viaje que es central en la obra. Una temporada en el infierno es un viaje físico, pero también un viaje interior. Una travesía a través de los paisajes de la mente, a través de las emociones más profundas. Y ese viaje no siempre es placentero, ¿verdad? Hay dolor, hay angustia, hay una sensación de desosiego que recorre toda la obra. Efectivamente. Y creo que es importante detenerse en ese aspecto, en la psicología del dolor que Rimbaud explora en una temporada en el infierno. No es un dolor físico, sino un dolor existencial, una angustia vital que lo lleva a cuestionarlo todo. Es interesante cómo Rimbaud no rehúye el dolor, sino que lo abraza, lo explora, lo convierte en materia prima de su poesía. Exacto. Para Rimbaud, el dolor no es algo que deba evitarse, sino algo que debe confrontarse, que debe integrarse en la experiencia vital. Es a través del dolor, a través del sufrimiento, que podemos alcanzar una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo. Es una visión bastante radical.
En una sociedad que busca constantemente la felicidad, el placer, la comodidad, Rimbaud nos recuerda que el dolor es parte inseparable de la existencia humana. Totalmente. Y no solo eso, sino que el dolor puede ser una fuente de conocimiento, de transformación, de crecimiento personal. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de reconocer su importancia en la experiencia humana. Y en ese sentido, Rimbaud se convierte en un precursor de ideas que luego explorarían otros artistas y pensadores. Claro, podemos trazar una línea que conecta a Rimbaud con Nietzsche, con Dostoyevsky, con Kafka, con todos aquellos que han explorado la oscuridad del alma humana, la complejidad del dolor, la búsqueda de sentido en un mundo aparentemente absurdo. Es fascinante cómo un joven poeta del siglo XIX puede seguir interpelándonos con tanta fuerza en el siglo XXI. ¿Crees que eso se lleve a que Rimbaud toca temas universales que trascienden las barreras del tiempo y del espacio? Sin duda. La búsqueda de identidad, la lucha contra las convenciones, la exploración del dolor, la necesidad de encontrar un sentido a la existencia. Son temas que siguen siendo relevantes para cualquier ser humano en cualquier época y en cualquier lugar. Y Rimbaud, con su visión descarnada, con su lenguaje poético y provocador, nos ofrece una forma de acercarnos a esas grandes preguntas, a esos dilemas existenciales que nos acompañan a lo largo de la vida. Exacto. Rimbaud no nos da respuestas, pero nos ayuda a formular las preguntas correctas. Nos invita a cuestionar nuestras certezas, a mirar el mundo con otros ojos, a explorar los laberintos de la mente y del corazón. Y esa exploración, esa búsqueda incesante, es precisamente lo que define a Rimbaud como poeta y como ser humano. Un espíritu inquieto, rebelde, que no se conforma con las respuestas fáciles, que busca la verdad a través del dolor, a través del arte, a través de la experiencia vital. Y es esa misma inquietud, esa misma búsqueda incesante, lo que lo lleva a abandonar la poesía en la cima de su carrera. Es una decisión que ha desconcertado a muchos, abandonar el arte que le había dado fama y reconocimiento. ¿Por qué crees que lo hizo? Es un misterio que probablemente nunca se resuelva del todo. Algunos sugieren que Rimbaud buscaba experiencias más auténticas, más viscerales, que no encontraba en el mundo del arte. Otros creen que se desilusionó con la poesía, que ya no le ofrecía el desafío, la intensidad que buscaba. Quizá la poesía se le quedó pequeña. Quizá necesitaba un lienzo más amplio para expresar su visión del mundo. Es posible. Rimbaud siempre fue un espíritu libre, un rebelde que desafiaba las normas. Quizá la poesía, con sus convenciones, con sus límites, ya no era suficiente para contener su torrente creativo. Y entonces decide abandonar Europa y embarcarse en una aventura en África, ¿verdad? Un cambio radical de vida, un salto al vacío. Exacto. Rimbaud renuncia a la fama, a la comodidad, a la seguridad y se lanza a una vida nómada llena de riesgos e incertidumbres. Algunos lo ven como una huida, como un escape del mundo que le había decepcionado. Otros lo interpretan como una búsqueda de una experiencia más auténtica, más conectada con la realidad tangible. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Rimbaud abandona la poesía, pero la poesía no lo abandona a él. Su obra, y especialmente Una temporada en el infierno, sigue resonando con fuerza en el siglo XXI. ¿Por qué crees que su poesía sigue siendo tan relevante hoy en día? Creo que hay varios factores. Por un lado, Rimbaud toca temas universales, como la búsqueda de identidad, la rebeldía contra las normas, la exploración del dolor, la necesidad de encontrar un sentido a la existencia. Y por otro lado, su lenguaje poético es innovador, desafiante, capaz de despertar emociones y reflexiones en los lectores de cualquier época. Es un lenguaje que nos interpela, que nos sacude, que nos obliga a mirar el mundo con otros ojos. Y creo que eso es lo que hace que Rimbaud siga siendo un poeta vigente, un poeta que nos habla al corazón y a la mente, un poeta que nos invita a cuestionarlo todo, a buscar la verdad en lo más profundo de nosotros mismos. Y aunque Rimbaud abandona la poesía, su sombra se extiende sobre la literatura del siglo XX. Su experimentación con el lenguaje, su libertad formal, su búsqueda de una expresión más allá de lo racional. Prefigura movimientos como el surrealismo, ¿no te parece? Totalmente. Es como si Rimbaud hubiera abierto una puerta a un nuevo mundo de posibilidades expresivas. Ajá. Un mundo donde la lógica se disuelve y las imágenes fluyen libremente, como en un sueño. Y no olvidemos la influencia de Rimbaud en la música. Piensa en Jim Morrison, en Patti Smith, en Kurt Cobain. Sí. Todos ellos encontraron en Rimbaud un espíritu afín, un referente de rebeldía y de búsqueda artística. Es increíble cómo Rimbaud, un joven que apenas vivió 37 años, ha dejado una huella tan profunda en la cultura occidental. ¿Cuál crees que es la clave de su perdurabilidad? ¿Por qué seguimos leyendo a Rimbaud hoy en día? Creo que Rimbaud nos ofrece algo que siempre será necesario, una mirada crítica, una voz que se atreve a cuestionar las normas, las convenciones, los valores establecidos, en un mundo cada vez más homogéneo, más globalizado, más controlado. Sí,
La voz de Rimbaud nos recuerda que siempre hay espacio para la rebeldía, para la individualidad, para la búsqueda de una verdad propia. Y esa búsqueda de la verdad, esa necesidad de autenticidad, es algo que resuena especialmente en la sociedad actual, ¿no te parece? En un mundo saturado de información, de imágenes prefabricadas, de discursos vacíos. Totalmente. La obra de Rimbaud nos invita a mirar hacia adentro, a conectar con nuestra propia experiencia, a encontrar un sentido más profundo a nuestra existencia. Exacto. Rimbaud nos recuerda que la verdad no se encuentra en las grandes narrativas, en las ideologías preestablecidas, sino en la experiencia individual, en la introspección, en el contacto con nuestras propias emociones, con nuestros propios demonios. En ese sentido, Una temporada en el infierno es una obra profundamente personal, pero al mismo tiempo universal. Es un viaje a las profundidades del alma humana. Sí. Un viaje que nos confronta con nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras contradicciones, pero que también nos ofrece la posibilidad de una transformación, de un renacimiento. Totalmente. Una temporada en el infierno no es una obra fácil, no es una obra complaciente, es una obra que nos exige un esfuerzo, una participación activa, una voluntad de mirar de frente a la oscuridad para poder encontrar la luz. Y creo que ese es el mayor legado de Rimbaud. La invitación a vivir con intensidad, a cuestionarlo todo, a buscar la belleza en lo grotesco, a encontrar la poesía en lo cotidiano. Así es. Rimbaud nos enseña que la vida es un viaje complejo, lleno de contradicciones, de luces y sombras, un viaje que requiere valentía, honestidad y una profunda conexión con nosotros mismos. Y con esa reflexión, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en una temporada en el infierno. Espero que este viaje les haya resultado tan estimulante como a nosotros. Ha sido un placer compartir esta experiencia con ustedes. Y como diría Rimbaud, hay que ser absolutamente moderno. Sigamos buscando, sigamos cuestionando, sigamos explorando los laberintos de la mente humana. Hasta la próxima.